Hola, queridos hermanos y hermanas. Que la paz del Señor esté con todos nosotros. Hoy quiero compartir un poderoso mensaje de Pascua, un mensaje de esperanza y amor de Dios y nuestro Señor Jesucristo. Escucha este mensaje hasta el final y disfruta del espíritu de paz y unión. Deja en los comentarios tu testimonio del amor de Dios por ti. Cristo ha resucitado, trayendo consigo la esperanza renovada para todos los que creen. En la mañana de Pascua, la luz de la resurrección disipa las tinieblas de la muerte, anunciando la victoria del amor sobre el sufrimiento y la vida sobre la muerte. Es un momento sagrado en el que los corazones de los fieles se llenan de alegría y gratitud por la redención concedida por Jesucristo, el Hijo de Dios. En este día santo, las iglesias se llenan de cánticos y alabanzas, celebrando la victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte. Las campanas repican anunciando la buena nueva, y los fieles se reúnen para compartir la comunión y renovar su fe en el Salvador. Es un momento de comunión y gratitud, en el que los creyentes se unen en oración y alabanza, reconociendo la grandeza del sacrificio de Cristo y la magnitud de su resurrección. La Pascua es también un momento de reflexión y renovación espiritual, en el que los fieles son invitados a examinar sus propias vidas y profundizar su relación con Dios. Es un tiempo para dejar atrás los pecados y las preocupaciones del mundo y abrir el corazón a la gracia redentora de Cristo. Es una oportunidad para reconciliarse con Dios y con el prójimo, buscando la paz y la armonía en medio de las tribulaciones de la vida. En la mañana de la resurrección, las mujeres corrieron al sepulcro de Jesús, pero lo encontraron vacío, porque él había resucitado como había prometido. Este evento transformador se celebra con alegría y reverencia en todo el mundo cristiano, recordándonos el poder transformador de la fe y la esperanza. Es un recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, la luz de Cristo brilla intensamente, trayendo consuelo y salvación para todos los que lo siguen. A lo largo de los siglos, la Pascua ha sido un faro de esperanza para los cristianos, recordándoles el sacrificio supremo de Jesús y la promesa de vida eterna para aquellos que creen. Es un momento de renovación espiritual y redención, en el que los fieles son invitados a renovar su fe y profundizar su relación con Dios. Es una celebración de vida, amor y perdón, que resuena a través de los tiempos y continúa inspirando a millones en todo el mundo. En los corazones de los fieles, la Pascua representa el triunfo de la vida sobre la muerte, de la luz sobre las tinieblas y de la esperanza sobre la desesperación. Es un momento de alegría y gratitud, en el que los creyentes se reúnen para celebrar la resurrección de Cristo y renovar su fe en el poder redentor del Evangelio. Es un recordatorio poderoso de que, incluso en los momentos más oscuros, la luz de Cristo nunca se apaga y la esperanza nunca se pierde. Mientras los cristianos celebran la Pascua, son recordados de la promesa de vida eterna que les es ofrecida a través de la muerte y resurrección de Jesucristo. Es un momento de alegría y gratitud, en el cual los fieles se unen para alabar a Dios por el sacrificio de su Hijo y la esperanza que Él trajo al mundo. Es un tiempo de renovación espiritual y fortalecimiento de la fe, mientras los creyentes recurren al Evangelio en busca de consuelo y guía en sus vidas. La Pascua también es un momento para compartir amor y bondad con otros, recordando el ejemplo de Jesús de servir a los necesitados y amarse mutuamente como Él nos amó. Es un momento para dar generosamente a los menos afortunados y extender la mano de la amistad y compasión a quienes lo necesitan. Es una oportunidad para difundir la luz y la esperanza del Evangelio, llevando el mensaje de salvación a todos los rincones de la tierra. Mientras los fieles se reúnen para celebrar la Pascua, son recordados de la importancia de vivir vidas de santidad y servicio, siguiendo el ejemplo de Cristo en todas las cosas. Es un momento para renovar el compromiso con los valores del Evangelio y esforzarse por vivir de acuerdo con la voluntad de Dios en todas las áreas de la vida. Es una oportunidad para crecer en gracia y madurez espiritual, mientras los creyentes se esfuerzan por ser verdaderos discípulos de Cristo. Al celebrar la Pascua, recordamos la promesa de vida eterna que se nos ofrece a través de la resurrección de Jesucristo. Es un tiempo de alegría y celebración, donde los fieles se reúnen para alabar a Dios por la victoria sobre el pecado y la muerte. Es un momento de renovación espiritual y fortalecimiento de la fe, inspirados por la esperanza que encontramos en Cristo. Que esta Pascua sea un recordatorio del amor de Dios y la esperanza que nos ofrece a través de su Hijo, Jesucristo. En la víspera de la Pascua,
poco antes del festival, Jesús estaba consciente de que su misión terrenal llegaba a su fin y que regresaría al Padre. Su amor por aquellos que estaban con él permanecía inquebrantable hasta el último momento. Durante la cena, mientras compartían el pan, Judas, incitado por el diablo, estaba a punto de traicionarlo. Con plena conciencia de su autoridad divina, Jesús se levantó de la mesa, se quitó sus ropas y comenzó a lavar los pies de sus discípulos, demostrando humildad y servicio. A pesar de la reticencia de Pedro, Jesús explicó la importancia espiritual de este gesto. Después de lavar los pies de los discípulos, Jesús les instruyó a seguir su ejemplo de humildad y servicio mutuo. Él enfatizó que al servirse unos a otros con amor, estarían cumpliendo la voluntad divina. Sin embargo, incluso en este momento de comunión, Jesús predijo la traición de uno de los suyos. Mientras compartían el pan, indicó sutilmente que aquel que recibiera un pedazo mojado sería el traidor. Y así fue, Judas aceptó el pan y, de inmediato, Satanás entró en él. A pesar de este oscuro escenario, Jesús continuó testificando con verdad y amor. Advirtió a Judas sobre sus acciones inminentes, mientras los demás discípulos, confundidos, no entendían completamente lo que estaba sucediendo. Esta narrativa revela no solo la humildad y el amor incondicional de Jesús, sino también su profunda comprensión del propósito divino. Nos invita a reflexionar sobre el verdadero significado de la Pascua y a seguir su ejemplo de amor, servicio y perdón. Durante la última cena, Jesús compartió un momento de profunda conexión con sus discípulos. Sabía que uno de ellos lo traicionaría, pero aún así, expresaba su confianza en aquellos que había elegido. Todo esto estaba ocurriendo según lo predicho en las Escrituras, incluso el momento en que compartiría el pan con aquel que se volvería contra él. Estas palabras, cargadas de significado, resonaban en la mente de los discípulos mientras se miraban entre sí, tratando de entender quién sería el traidor. Juan, el discípulo amado, se inclinó hacia Jesús, buscando aclaraciones. Fue entonces cuando Jesús indicó sutilmente que el traidor sería aquel a quien él diera el pan mojado. Tan pronto como Judas recibió el pan, Satanás entró en él, y Jesús, con pesar, le instruyó a hacer lo que debía hacerse rápidamente. Los discípulos, confundidos, no entendían completamente la situación, ya que Judas había salido para llevar a cabo su traición. Mientras compartían la cena, Jesús tomó el pan, dio gracias y lo partió, diciendo que ese era su cuerpo. Luego ofreció una copa, simbolizando su sangre derramada por la nueva alianza. Explicó que no bebería del fruto de la vida hasta que llegara el momento en el reino de Dios. Después de la cena, Jesús fue con sus discípulos a Getsemaní, donde expresó su angustia por lo que estaba por venir. Encargó a Pedro, Santiago y Juan que velaran con él mientras oraba al Padre, luchando con la agonía inminente. Aunque sus discípulos no pudieron vigilar por una hora, Jesús entendía las debilidades humanas, pero seguía firme en su propósito. Después de su segunda ida para orar, Jesús encontró nuevamente a sus discípulos durmiendo, cansados. Los dejó una vez más y fue a orar por tercera vez, repitiendo sus palabras al Padre. Al regresar, los encontró aún descansando, justo cuando llegaba el momento de su traición. Mientras Jesús hablaba, Judas, acompañado por una multitud armada, llegó. Era el momento en que el traidor daría la señal acordada, un beso. Judas se acercó a Jesús con saludos, y Jesús lo llamó amigo, resignándose a su destino. Entonces, uno de los presentes atacó con una espada, hiriendo a un siervo del sumo sacerdote. Jesús reprendió la violencia, afirmando que podía pedir ayuda celestial, pero que era necesario que se cumplieran las Escrituras. Ante los líderes religiosos, Jesús afirmó su misión mesiánica, pero enfrentó falsas acusaciones y testimonios distorsionados. A pesar de la presión, permaneció en silencio hasta que el sumo sacerdote lo desafió directamente sobre su identidad mesiánica. Jesús, entonces, afirmó su divinidad, previendo su futura venida gloriosa. Esta confesión planteó aún más preguntas entre los líderes religiosos, dando inicio al proceso que culminaría en su condena. El sumo sacerdote, indignado con la respuesta de Jesús, rasgó sus vestiduras, acusándolo de blasfemia. Aún así, buscaban más testigos para justificar la condena a muerte. Con desprecio,
escupieron en Jesús y lo golpearon, desafiándolo a profetizar quién lo había golpeado. Mientras tanto, Pedro estaba en el patio, donde una sirvienta lo identificó como discípulo de Jesús. Él negó, diciendo que no sabía de qué estaba hablando. Al ser confrontado nuevamente, Pedro negó vehementemente, jurando que no conocía a Jesús. Entonces, otros presentes notaron su acento, confirmando sus sospechas. Desesperado, Pedro negó a Jesús una vez más, y en ese momento un gallo cantó. Recordó las palabras de Jesús sobre su negación. Con el corazón roto, Pedro salió de allí, llorando amargamente por lo que había hecho. A la mañana siguiente, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se reunieron para planificar la ejecución de Jesús. Después de sus planes, ataron a Jesús y lo entregaron a Pilatos, el gobernador romano. Al darse cuenta de que Jesús sería condenado, Judas, dominado por el remordimiento, devolvió las 30 monedas de plata a los líderes religiosos, confesando su traición. «He pecado», lamentó Judas, reconociendo la gravedad de su acción al traicionar a un inocente. Sin embargo, los líderes religiosos rechazaron la responsabilidad, afirmando que el error era de Judas. Desesperado, Judas arrojó el dinero en el templo y se fue a ahorcar. Los sacerdotes, entonces, decidieron usar el dinero para comprar el campo del alfarero, destinándolo como cementerio para extranjeros. Así, el lugar quedó conocido como el Campo de Sangre, cumpliendo la profecía de Jeremías sobre las 30 monedas de plata utilizadas para adquirir el campo, según ordenado por el Señor. Mientras tanto, Jesús estaba delante del gobernador, y éste le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? A lo que Jesús respondió en silencio ante las acusaciones de los principales sacerdotes y ancianos. Pilatos, sorprendido por la falta de respuesta de Jesús, insistió: ¿No oyes las acusaciones que están haciendo en tu contra? Aún así, Jesús permaneció en silencio, sin responder a ninguna de las acusaciones. Durante el festival, era costumbre de Pilatos liberar a un prisionero elegido por la multitud. En esa ocasión, había un prisionero notorio llamado Barrabás. Pilatos preguntó a la multitud a quién querían liberar entre Barrabás y Jesús, llamado el Mesías. Pilatos sabía que los líderes religiosos habían entregado a Jesús por envidia. Mientras Pilatos estaba en el tribunal, su esposa le envió un mensaje diciéndole que no se involucrara con Jesús, un hombre inocente, ya que había sufrido en sueños por causa de él. Sin embargo, los líderes persuadieron a la multitud para que pidiera la liberación de Barrabás y condenara a Jesús a la crucifixión. Pilatos, viendo que perdía el control de la situación, se lavó las manos delante de la multitud, proclamando su inocencia en la sangre de Jesús. Pero la multitud insistió en la crucifixión de Jesús, asumiendo la responsabilidad por su sangre y la de sus hijos. Así, Pilatos liberó a Barrabás y entregó a Jesús para ser crucificado. Los soldados lo llevaron al pretorio, donde lo rodearon, lo despojaron y lo vistieron con un manto escarlata. Le pusieron una corona de espinas en la cabeza, un bastón en su mano derecha y se burlaron de él, llamándolo rey de los judíos, escupiéndolo y golpeándole repetidamente en la cabeza. Después de burlarse de Jesús, le quitaron el manto y lo vistieron con sus propias ropas, luego lo llevaron para ser crucificado. Mientras caminaban, encontraron a un hombre llamado Simón, natural de Cirene, y lo obligaron a llevar la cruz de Jesús. Llegando al lugar llamado Gólgota, le ofrecieron a Jesús vino mezclado con hiel para beber, pero él lo rechazó. Al crucificarlo, dividieron sus ropas echando suertes. Sobre su cabeza, pusieron una placa con la inscripción: «Este es Jesús, el Rey de los Judíos». 2 criminales fueron crucificados con él, uno a su derecha y otro a su izquierda. Los que pasaban lo insultaban, burlándose de sus palabras sobre destruir el templo y reconstruirlo en 3 días. Los principales sacerdotes, escribas y ancianos también se burlaban de él, desafiándolo a salvarse de la cruz. Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, hubo oscuridad sobre toda la tierra. Alrededor de las 3 de la tarde, Jesús clamó a Dios en voz alta. Algunos que estaban allí pensaron que llamaba a Elías, así que le dieron vinagre para beber, diciendo: «Vamos a ver si Elías viene a salvarlo». Cuando Jesús gritó nuevamente en voz alta, entregó su espíritu. En ese momento,
el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, la tierra tembló, las rocas se partieron y las tumbas se abrieron. Muchos cuerpos santos que habían muerto resucitaron, saliendo de las tumbas después de la resurrección de Jesús, y aparecieron en la ciudad santa para muchos. Al presenciar estos acontecimientos, el centurión y los que estaban con él, guardando a Jesús, quedaron atónitos y exclamaron: verdaderamente, este era el Hijo de Dios. También había un hombre llamado José, miembro del consejo, justo y bueno, que no había consentido en su decisión. Él vino de Arimatea, en Judea, esperando el reino de Dios. José fue a Pilatos y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces lo quitó de la cruz, lo envolvió en una sábana de lino y lo puso en un sepulcro excavado en la roca, donde nadie aún había sido puesto. Era el día de la preparación y estaba comenzando el sábado. Las mujeres que habían venido con Jesús de Galilea siguieron a José y vieron dónde colocaron el cuerpo de Jesús. Luego, fueron a casa, prepararon especias y perfumes, pero descansaron el sábado, en obediencia al mandamiento. Al primer día de la semana, muy temprano, las mujeres fueron al sepulcro con los ungüentos que habían preparado. Encontraron removida la piedra del sepulcro y, al entrar, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras estaban perplejas, se les aparecieron dos hombres con vestiduras resplandecientes y les dijeron: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Entonces, las mujeres recordaron las palabras de Jesús. Cuando regresaron del sepulcro, contaron todo a los 11 y a los demás. Pero ellos no les creyeron, pensando que eran palabras sin sentido. Pedro, sin embargo, se levantó y corrió al sepulcro. Al llegar, solo vio las vendas de lino y regresó a casa, maravillado por lo que había sucedido. Ese mismo día, 2 discípulos iban a Emaús, un pueblo a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Mientras caminaban, discutían sobre todo lo que había sucedido. Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos, pero no lo reconocieron. Él les preguntó de qué estaban hablando, y ellos hablaron sobre Jesús de Nazaret, esperando que fuera el Redentor de Israel. Es el tercer día desde que todo esto sucedió y algunas mujeres de nuestro grupo nos sorprendieron. Fueron al sepulcro esta mañana, pero no encontraron el cuerpo de Jesús. Nos dijeron que tuvieron una visión de ángeles, quienes les dijeron que él estaba vivo. Algunos de nosotros fuimos al sepulcro y encontramos todo exactamente como las mujeres habían dicho, pero no vimos a Jesús. Entonces Jesús les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer en todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo sufriera estas cosas para entrar en su gloria? Y comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que estaba escrito en todas las escrituras sobre él. Cuando se acercaban al pueblo donde iban, Jesús fingió que iba más lejos. Pero ellos insistieron mucho para que se quedara con ellos, porque ya era tarde y el día estaba casi terminado. Entonces él entró para quedarse con ellos. Cuando estaba a la mesa con ellos, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio. Fue entonces que se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Pero él desapareció de su presencia. Se preguntaban unos a otros: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros cuando nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras? Entonces, se levantaron en la misma hora y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron a los 11 y a los que estaban con ellos, reunidos y diciendo: realmente, el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Y los dos contaron lo que les había sucedido en el camino, y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Queridos hermanos y hermanas, con todo mi corazón, hago un pedido sincero en este momento. Si te has sentido tocado por el poderoso y transformador mensaje de este video, te invito a unirte a nosotros en esta noble tarea de difusión de la palabra de Dios. Tu colaboración es fundamental para seguir llevando esperanza, amor y orientación espiritual a más y más personas en todo el mundo. Cada donación que hagas es como una semilla plantada en el suelo fértil de la fe, creciendo y multiplicándose para bendecir vidas de maneras que ni siquiera podemos imaginar. Sé parte de esta misión, convirtiéndote en un socio en este viaje de propagación de la palabra divina. El enlace para hacer tu donación está en la descripción debajo del video. No dejes pasar esta oportunidad. Con tu apoyo,
podemos llegar a más corazones, inspirar más mentes y transformar más vidas para la gloria de Dios. Únete a nosotros ahora y haz la diferencia. Tu generosidad resonará el amor de Dios por todo el mundo. Agradezco tu dedicación y generosidad. Que Dios te bendiga abundantemente. Si has sido bendecido por este mensaje, escribe la palabra amén en los comentarios abajo. Puedes ayudarnos a llegar a más personas y a difundir el Evangelio compartiendo el video con un amigo o familiar y haciendo clic en el botón me gusta. Recuerda suscribirte al canal para más videos que bendecirán tu corazón y elevarán tu espíritu. Agradecemos todo tu apoyo. Eres bendecido por ser una bendición. Antes de concluir, ruego para que Dios traiga sanidad en su misericordia. Recuerda realizar esta oración durante los próximos 9 días. Comparte esta plegaria con alguien que esté enfermo y sufriendo. Suscríbete para recibir oraciones inspiradoras, haciendo clic en el botón de la campana y seleccionando todas las opciones. ¿Crees, querido hermano? ¿Crees, querida hermana? Comparte esta oración con todos tus familiares, amigos y las personas que amas, para que Dios pueda usarte poderosamente hoy para que muchas personas reciban su liberación. Amén. Agradezco por estar aquí en este momento de fe y comunión. Agradezco por ver y que el poder de curación de Dios esté contigo. Que la paz de Dios esté siempre contigo. Te amo, hermano mío y hermana mía. Que Dios te bendiga abundantemente. Hola, queridos hermanos y hermanas. Que la paz del Señor esté con todos nosotros. Hoy quiero compartir un poderoso mensaje de Pascua, un mensaje de esperanza y amor de Dios y nuestro Señor Jesucristo. Escucha este mensaje hasta el final y disfruta del espíritu de paz y unión. Deja en los comentarios tu testimonio del amor de Dios por ti. Cristo ha resucitado, trayendo consigo la esperanza renovada para todos los que creen. En la mañana de Pascua, la luz de la resurrección disipa las tinieblas de la muerte, anunciando la victoria del amor sobre el sufrimiento y la vida sobre la muerte. Es un momento sagrado en el que los corazones de los fieles se llenan de alegría y gratitud por la redención concedida por Jesucristo, el Hijo de Dios. En este día santo, las iglesias se llenan de cánticos y alabanzas, celebrando la victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte. Las campanas repican anunciando la buena nueva, y los fieles se reúnen para compartir la comunión y renovar su fe en el Salvador. Es un momento de comunión y gratitud, en el que los creyentes se unen en oración y alabanza, reconociendo la grandeza del sacrificio de Cristo y la magnitud de su resurrección. La Pascua es también un momento de reflexión y renovación espiritual, en el que los fieles son invitados a examinar sus propias vidas y profundizar su relación con Dios. Es un tiempo para dejar atrás los pecados y las preocupaciones del mundo y abrir el corazón a la gracia redentora de Cristo. Es una oportunidad para reconciliarse con Dios y con el prójimo, buscando la paz y la armonía en medio de las tribulaciones de la vida. En la mañana de la resurrección, las mujeres corrieron al sepulcro de Jesús, pero lo encontraron vacío, porque él había resucitado como había prometido. Este evento transformador se celebra con alegría y reverencia en todo el mundo cristiano, recordándonos el poder transformador de la fe y la esperanza. Es un recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, la luz de Cristo brilla intensamente, trayendo consuelo y salvación para todos los que lo siguen. A lo largo de los siglos, la Pascua ha sido un faro de esperanza para los cristianos, recordándoles el sacrificio supremo de Jesús y la promesa de vida eterna para aquellos que creen. Es un momento de renovación espiritual y redención, en el que los fieles son invitados a renovar su fe y profundizar su relación con Dios. Es una celebración de vida, amor y perdón, que resuena a través de los tiempos y continúa inspirando a millones en todo el mundo. En los corazones de los fieles, la Pascua representa el triunfo de la vida sobre la muerte, de la luz sobre las tinieblas y de la esperanza sobre la desesperación.
Es un momento de alegría y gratitud en el que los creyentes se reúnen para celebrar la resurrección de Cristo y renovar su fe en el poder redentor del Evangelio. Es un recordatorio poderoso de que, incluso en los momentos más oscuros, la luz de Cristo nunca se apaga y la esperanza nunca se pierde. Mientras los cristianos celebran la Pascua, son recordados de la promesa de vida eterna que les es ofrecida a través de la muerte y resurrección de Jesucristo. Es un momento de alegría y gratitud, en el cual los fieles se unen para alabar a Dios por el sacrificio de su Hijo y la esperanza que Él trajo al mundo. Es un tiempo de renovación espiritual y fortalecimiento de la fe, mientras los creyentes recurren al Evangelio en busca de consuelo y guía en sus vidas. La Pascua también es un momento para compartir amor y bondad con otros, recordando el ejemplo de Jesús de servir a los necesitados y amarse mutuamente como Él nos amó. Es un momento para dar generosamente a los menos afortunados y extender la mano de la amistad y compasión a quienes lo necesitan. Es una oportunidad para difundir la luz y la esperanza del Evangelio, llevando el mensaje de salvación a todos los rincones de la tierra. Mientras los fieles se reúnen para celebrar la Pascua, son recordados de la importancia de vivir vidas de santidad y servicio, siguiendo el ejemplo de Cristo en todas las cosas. Es un momento para renovar el compromiso con los valores del Evangelio y esforzarse por vivir de acuerdo con la voluntad de Dios en todas las áreas de la vida. Es una oportunidad para crecer en gracia y madurez espiritual, mientras los creyentes se esfuerzan por ser verdaderos discípulos de Cristo. Al celebrar la Pascua, recordamos la promesa de vida eterna que se nos ofrece a través de la resurrección de Jesucristo. Es un tiempo de alegría y celebración, donde los fieles se reúnen para alabar a Dios por la victoria sobre el pecado y la muerte. Es un momento de renovación espiritual y fortalecimiento de la fe, inspirados por la esperanza que encontramos en Cristo. Que esta Pascua sea un recordatorio del amor de Dios y la esperanza que nos ofrece a través de su Hijo, Jesucristo. En la víspera de la Pascua, poco antes del festival, Jesús estaba consciente de que su misión terrenal llegaba a su fin y que regresaría al Padre. Su amor por aquellos que estaban con él permanecía inquebrantable hasta el último momento. Durante la cena, mientras compartían el pan, Judas, incitado por el diablo, estaba a punto de traicionarlo. Con plena conciencia de su autoridad divina, Jesús se levantó de la mesa, se quitó sus ropas y comenzó a lavar los pies de sus discípulos, demostrando humildad y servicio. A pesar de la reticencia de Pedro, Jesús explicó la importancia espiritual de este gesto. Después de lavar los pies de los discípulos, Jesús les instruyó a seguir su ejemplo de humildad y servicio mutuo. Él enfatizó que al servirse unos a otros con amor, estarían cumpliendo la voluntad divina. Sin embargo, incluso en este momento de comunión, Jesús predijo la traición de uno de los suyos. Mientras compartían el pan, indicó sutilmente que aquel que recibiera un pedazo mojado sería el traidor. Y así fue, Judas aceptó el pan y, de inmediato, Satanás entró en él. A pesar de este oscuro escenario, Jesús continuó testificando con verdad y amor. Advirtió a Judas sobre sus acciones inminentes, mientras los demás discípulos, confundidos, no entendían completamente lo que estaba sucediendo. Esta narrativa revela no solo la humildad y el amor incondicional de Jesús, sino también su profunda comprensión del propósito divino. Nos invita a reflexionar sobre el verdadero significado de la Pascua y a seguir su ejemplo de amor, servicio y perdón. Durante la última cena, Jesús compartió un momento de profunda conexión con sus discípulos. Sabía que uno de ellos lo traicionaría, pero aún así, expresaba su confianza en aquellos que había elegido. Todo esto estaba ocurriendo según lo predicho en las Escrituras, incluso el momento en que compartiría el pan con aquel que se volvería contra él. Estas palabras, cargadas de significado, resonaban en la mente de los discípulos mientras se miraban entre sí, tratando de entender quién sería el traidor. Juan, el discípulo amado, se inclinó hacia Jesús, buscando aclaraciones. Fue entonces cuando Jesús indicó sutilmente que el traidor sería aquel a quien él diera el pan mojado. Tan pronto como Judas recibió el pan, Satanás entró en él, y Jesús, con pesar, le instruyó a hacer lo que debía hacerse rápidamente. Los discípulos, confundidos, no entendían completamente la situación, ya que Judas había salido para llevar a cabo su traición. Mientras compartían la cena, Jesús tomó el pan, dio gracias y lo partió, diciendo que ese era su cuerpo.
Luego ofreció una copa, simbolizando su sangre derramada por la nueva alianza. Explicó que no bebería del fruto de la vida hasta que llegara el momento en el reino de Dios. Después de la cena, Jesús fue con sus discípulos a Getsemaní, donde expresó su angustia por lo que estaba por venir. Encargó a Pedro, Santiago y Juan que velaran con él mientras oraba al Padre, luchando con la agonía inminente. Aunque sus discípulos no pudieron vigilar por una hora, Jesús entendía las debilidades humanas, pero seguía firme en su propósito. Después de su segunda ida para orar, Jesús encontró nuevamente a sus discípulos durmiendo, cansados. Los dejó una vez más y fue a orar por tercera vez, repitiendo sus palabras al Padre. Al regresar, los encontró aún descansando, justo cuando llegaba el momento de su traición. Mientras Jesús hablaba, Judas, acompañado por una multitud armada, llegó. Era el momento en que el traidor daría la señal acordada, un beso. Judas se acercó a Jesús con saludos, y Jesús lo llamó amigo, resignándose a su destino. Entonces, uno de los presentes atacó con una espada, hiriendo a un siervo del sumo sacerdote. Jesús reprendió la violencia, afirmando que podía pedir ayuda celestial, pero que era necesario que se cumplieran las Escrituras. Ante los líderes religiosos, Jesús afirmó su misión mesiánica, pero enfrentó falsas acusaciones y testimonios distorsionados. A pesar de la presión, permaneció en silencio hasta que el sumo sacerdote lo desafió directamente sobre su identidad mesiánica. Jesús, entonces, afirmó su divinidad, previendo su futura venida gloriosa. Esta confesión planteó aún más preguntas entre los líderes religiosos, dando inicio al proceso que culminaría en su condena. El sumo sacerdote, indignado con la respuesta de Jesús, rasgó sus vestiduras, acusándolo de blasfemia. Aún así, buscaban más testigos para justificar la condena a muerte. Con desprecio, escupieron en Jesús y lo golpearon, desafiándolo a profetizar quién lo había golpeado. Mientras tanto, Pedro estaba en el patio, donde una sirvienta lo identificó como discípulo de Jesús. Él negó, diciendo que no sabía de qué estaba hablando. Al ser confrontado nuevamente, Pedro negó vehementemente, jurando que no conocía a Jesús. Entonces, otros presentes notaron su acento, confirmando sus sospechas. Desesperado, Pedro negó a Jesús una vez más, y en ese momento un gallo cantó. Recordó las palabras de Jesús sobre su negación. Con el corazón roto, Pedro salió de allí, llorando amargamente por lo que había hecho. A la mañana siguiente, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se reunieron para planificar la ejecución de Jesús. Después de sus planes, ataron a Jesús y lo entregaron a Pilatos, el gobernador romano. Al darse cuenta de que Jesús sería condenado, Judas, dominado por el remordimiento, devolvió las 30 monedas de plata a los líderes religiosos, confesando su traición. «He pecado», lamentó Judas, reconociendo la gravedad de su acción al traicionar a un inocente. Sin embargo, los líderes religiosos rechazaron la responsabilidad, afirmando que el error era de Judas. Desesperado, Judas arrojó el dinero en el templo y se fue a ahorcar. Los sacerdotes, entonces, decidieron usar el dinero para comprar el campo del alfarero, destinándolo como cementerio para extranjeros. Así, el lugar quedó conocido como el Campo de Sangre, cumpliendo la profecía de Jeremías sobre las 30 monedas de plata utilizadas para adquirir el campo, según ordenado por el Señor. Mientras tanto, Jesús estaba delante del gobernador, y éste le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos?, a lo que Jesús respondió en silencio ante las acusaciones de los principales sacerdotes y ancianos. Pilatos, sorprendido por la falta de respuesta de Jesús, insistió, ¿no oyes las acusaciones que están haciendo en tu contra? Aún así, Jesús permaneció en silencio, sin responder a ninguna de las acusaciones. Durante el festival, era costumbre de Pilatos liberar a un prisionero elegido por la multitud. En esa ocasión, había un prisionero notorio llamado Barrabás. Pilatos preguntó a la multitud a quién querían liberar entre Barrabás y Jesús, llamado el Mesías. Pilatos sabía que los líderes religiosos habían entregado a Jesús por envidia. Mientras Pilatos estaba en el tribunal, su esposa le envió un mensaje diciéndole que no se involucrara con Jesús, un hombre inocente, ya que había sufrido en sueños por causa de él.
Sin embargo, los líderes persuadieron a la multitud para que pidiera la liberación de Barrabás y condenara a Jesús a la crucifixión. Pilatos, viendo que perdía el control de la situación, se lavó las manos delante de la multitud, proclamando su inocencia en la sangre de Jesús. Pero la multitud insistió en la crucifixión de Jesús, asumiendo la responsabilidad por su sangre y la de sus hijos. Así, Pilatos liberó a Barrabás y entregó a Jesús para ser crucificado. Los soldados lo llevaron al pretorio, donde lo rodearon, lo despojaron y lo vistieron con un manto escarlata. Le pusieron una corona de espinas en la cabeza, un bastón en su mano derecha y se burlaron de él, llamándolo rey de los judíos, escupiéndolo y golpeándole repetidamente en la cabeza. Después de burlarse de Jesús, le quitaron el manto y lo vistieron con sus propias ropas, luego lo llevaron para ser crucificado. Mientras caminaban, encontraron a un hombre llamado Simón, natural de Cirene, y lo obligaron a llevar la cruz de Jesús. Llegando al lugar llamado Gólgota, le ofrecieron a Jesús vino mezclado con hiel para beber, pero él lo rechazó. Al crucificarlo, dividieron sus ropas echando suertes. Sobre su cabeza, pusieron una placa con la inscripción: "Este es Jesús, el Rey de los Judíos". 2 criminales fueron crucificados con él, uno a su derecha y otro a su izquierda. Los que pasaban lo insultaban, burlándose de sus palabras sobre destruir el templo y reconstruirlo en 3 días. Los principales sacerdotes, escribas y ancianos también se burlaban de él, desafiándolo a salvarse de la cruz. Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, hubo oscuridad sobre toda la tierra. Alrededor de las 3 de la tarde, Jesús clamó a Dios en voz alta. Algunos que estaban allí pensaron que llamaba a Elías, así que le dieron vinagre para beber, diciendo: "Vamos a ver si Elías viene a salvarlo". Cuando Jesús gritó nuevamente en voz alta, entregó su espíritu. En ese momento, el velo del templo se rasgó en 2, de arriba a abajo, la tierra tembló, las rocas se partieron y las tumbas se abrieron. Muchos cuerpos santos que habían muerto resucitaron, saliendo de las tumbas después de la resurrección de Jesús, y aparecieron en la ciudad santa para muchos. Al presenciar estos acontecimientos, el centurión y los que estaban con él, guardando a Jesús, quedaron atónitos y exclamaron: "Verdaderamente, este era el Hijo de Dios". También había un hombre llamado José, miembro del consejo, justo y bueno, que no había consentido en su decisión. Él vino de Arimatea, en Judea, esperando el reino de Dios. José fue a Pilatos y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces lo quitó de la cruz, lo envolvió en una sábana de lino y lo puso en un sepulcro excavado en la roca, donde nadie aún había sido puesto. Era el día de la preparación y estaba comenzando el sábado. Las mujeres que habían venido con Jesús de Galilea siguieron a José y vieron dónde colocaron el cuerpo de Jesús. Luego, fueron a casa, prepararon especias y perfumes, pero descansaron el sábado, en obediencia al mandamiento. Al primer día de la semana, muy temprano, las mujeres fueron al sepulcro con los ungüentos que habían preparado. Encontraron removida la piedra del sepulcro y, al entrar, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras estaban perplejas, se les aparecieron 2 hombres con vestiduras resplandecientes y les dijeron: "¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado". Entonces, las mujeres recordaron las palabras de Jesús. Cuando regresaron del sepulcro, contaron todo a los 11 y a los demás. Pero ellos no les creyeron, pensando que eran palabras sin sentido. Pedro, sin embargo, se levantó y corrió al sepulcro. Al llegar, solo vio las vendas de lino y regresó a casa, maravillado por lo que había sucedido. Ese mismo día, 2 discípulos iban a Emaús, un pueblo a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Mientras caminaban, discutían sobre todo lo que había sucedido. Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos, pero no lo reconocieron. Él les preguntó de qué estaban hablando, y ellos hablaron sobre Jesús de Nazaret, esperando que fuera el Redentor de Israel. Es el 3er día desde que todo esto sucedió y algunas mujeres de nuestro grupo nos sorprendieron. Fueron al sepulcro esta mañana, pero no encontraron el cuerpo de Jesús. Nos dijeron que tuvieron una visión de ángeles, quienes les dijeron que él estaba vivo. Algunos de nosotros fuimos al sepulcro y encontramos todo exactamente como las mujeres habían dicho, pero no vimos a Jesús.
Entonces Jesús les dijo: «Oh insensatos y tardos de corazón para creer en todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo sufriera estas cosas para entrar en su gloria?». Y comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que estaba escrito en todas las escrituras sobre él. Cuando se acercaban al pueblo donde iban, Jesús fingió que iba más lejos. Pero ellos insistieron mucho para que se quedara con ellos, porque ya era tarde y el día estaba casi terminado. Entonces él entró para quedarse con ellos. Cuando estaba a la mesa con ellos, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio. Fue entonces que se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Pero él desapareció de su presencia. Se preguntaban unos a otros: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros cuando nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras? Entonces se levantaron en la misma hora y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron a los 11 y a los que estaban con ellos, reunidos y diciendo: «Realmente, el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón». Y los dos contaron lo que les había sucedido en el camino, y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Queridos hermanos y hermanas, con todo mi corazón, hago un pedido sincero en este momento. Si te has sentido tocado por el poderoso y transformador mensaje de este video, te invito a unirte a nosotros en esta noble tarea de difusión de la palabra de Dios. Tu colaboración es fundamental para seguir llevando esperanza, amor y orientación espiritual a más y más personas en todo el mundo. Cada donación que hagas es como una semilla plantada en el suelo fértil de la fe, creciendo y multiplicándose para bendecir vidas de maneras que ni siquiera podemos imaginar. Sé parte de esta misión, convirtiéndote en un socio en este viaje de propagación de la palabra divina. El enlace para hacer tu donación está en la descripción debajo del video. No dejes pasar esta oportunidad. Con tu apoyo, podemos llegar a más corazones, inspirar más mentes y transformar más vidas para la gloria de Dios. Únete a nosotros ahora y haz la diferencia. Tu generosidad resonará el amor de Dios por todo el mundo. Agradezco tu dedicación y generosidad. Que Dios te bendiga abundantemente. Si has sido bendecido por este mensaje, escribe la palabra amén en los comentarios abajo. Puedes ayudarnos a llegar a más personas y a difundir el Evangelio compartiendo el video con un amigo o familiar y haciendo clic en el botón me gusta. Recuerda suscribirte al canal para más videos que bendecirán tu corazón y elevarán tu espíritu. Agradecemos todo tu apoyo. Eres bendecido por ser una bendición. Antes de concluir, ruego para que Dios traiga sanidad en su misericordia. Recuerda realizar esta oración durante los próximos 9 días. Comparte esta plegaria con alguien que esté enfermo y sufriendo. Suscríbete para recibir oraciones inspiradoras, haciendo clic en el botón de la campana y seleccionando todas las opciones. ¿Crees, querido hermano? ¿Crees, querida hermana? Comparte esta oración con todos tus familiares, amigos y las personas que amas, para que Dios pueda usarte poderosamente hoy para que muchas personas reciban su liberación. Amén. Agradezco por estar aquí en este momento de fe y comunión. Agradezco por ver y que el poder de curación de Dios esté contigo. Que la paz de Dios esté siempre contigo. Te amo, hermano mío y hermana mía. Que Dios te bendiga abundantemente.